En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola, les doy la bienvenida una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy nos encaminaremos en una de las rutas de viaje que a mí más me gusta. Y es que la verdad tengo que ser honesta, a mí me encanta trazar la ruta de nuestra editorial, de Siglo del Hombre Editores. En este programa continuaremos un recorrido que empezamos ya hace varios programas, la ruta de viaje de nuestra colección Justicia y Conflicto. Y lo mejor de esa ruta es que es un viaje con nuestros colegas y amigos de la Universidad EAFIT. Y en este recorrido se suma un amigo más, la Universidad del Rosario. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra colección Justicia y Conflicto. Bienvenidos al viaje de nuestra publicación Cartografías del Mal, los contextos violentos de nuestro tiempo. Hoy hemos logrado una hazaña, y es que a pesar de las barreras geográficas, las dos editoras de este libro están sentadas en este estudio de grabación, nuestras guías de viaje, y a quienes les entregaremos la responsabilidad de dibujar las cartografías del mal en este programa. Aquí están Camila de Gamboa y Cristina Sánchez. Hola Camila, hola Cristina, gracias por aceptar este reto hoy. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Gracias, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, pero antes de empezar este recorrido les quiero contar quiénes son estas guías de viaje y por qué estamos tan felices de que ellas hagan parte de nuestra editorial. Camila de Gamboa es doctora de filosofía de Binghamton University y magíster en filosofía de la misma universidad. Es profesora asociada del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflictos de la Universidad del Rosario. Camila es además integrante de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas y del Comité Académico de la Alianza por la Paz. Camila ha publicado diversas obras sobre democracia, violencia, conflicto, justicia, perdón, reconciliación y memoria. Y ahora hablemos de nuestra segunda invitada y nuestra segunda guía de viaje, Cristina Sánchez. Cristina es doctora en Derecho y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus líneas de investigación se encuentran la filosofía política de Arendt, la teoría feminista contemporánea y las violencias políticas de las sociedades contemporáneas. Cristina es miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UNAM y en la actualidad es directora del Instituto de Estudios de la Mujer también en la UNAM. Estamos de viaje con Cristina Sánchez y Camila de Gamboa hablando sobre nuestra publicación Cartografías del Mal, los contextos violentos de nuestro tiempo. Les doy la batuta de este recorrido. Por favor, cuéntenos a dónde nos van a llevar hoy y cuál era el objetivo de viaje detrás de esta publicación. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho la idea de ser una guía de viaje, ¿no? Este viaje por un tema apasionante, pero también difícil, que son las violencias políticas de nuestro tiempo. Camila, yo creo que si quieres decir algo más de este viaje. Ajá, bueno, yo creo que hay una parte, digamos, más personal y otra parte también académica. La parte personal es el habernos encontrado en algún momento, hace varios años, con Cristina, en un evento que nosotros organizamos, que también era sobre las fuentes del mal, que se organizó en la Universidad del Rosario, y donde habíamos invitado a un grupo de autores para que hablaran sobre este tema, que luego pues se convirtió en un libro que hicimos en la Universidad Nacional con Ángela Uribe. Y justamente a una de las conferencias
estaba en un momento determinado hablando María Pía Lara, que es una persona, digamos, conocedora de estos temas, y entró Cristina, y ella suspendió lo que estaba diciendo y dijo, Cristina Sánchez en el público, y pues obviamente pues nosotros la conocíamos, digamos, por referencias por su trabajo en Hannah Arendt, y desde ese momento comenzó realmente este camino que hemos construido juntas con otros profesores que poco a poco se fueron uniendo en estos proyectos y que termina, digamos, concluye en este libro. Pero fue muy interesante porque fue una cuestión fortuita que ocurrió en ese momento en que María Pía Lara estaba hablando. Ya después por la noche nos fuimos a comer y a partir de ese momento se comenzó a tejer, a urdir, digamos, estos proyectos investigativos que hemos llevado a cabo. Sí, es un viaje largo en este sentido. Llevamos desde el año 2013 trabajando este tema y yo creo que es un viaje con muchos billetes de ida y vuelta. Es un viaje transatlántico, transoceánico, entre Europa y América Latina y hemos ido y vuelto muchas veces. Tenemos autores que vienen no solo de Colombia, sino también de Alemania, de España, de Argentina, de Chile, como ven, de los dos continentes, pero con una característica común, y es que todas las investigadoras, todos los investigadores de este libro, venimos de países que han tenido pasados traumáticos, pasados violentos. Entonces, esto es, yo creo, lo que nos ha unido en nuestra comprensión del mal, en nuestra comprensión de las violencias políticas. Ha sido un viaje, sigue siendo un viaje, porque no hemos acabado, un viaje apasionante, donde hemos aprendido mucho mutuamente. Aquí, cuando hemos expuesto, por ejemplo, pues los temas sobre el Holocausto, sobre las violencias en Europa. Ha sido muy interesante las preguntas que nos han suscitado. Al mismo tiempo, cuando lo hemos hecho en España, los congresos o los encuentros, también había un interés enorme por saber qué estaba pasando en Colombia, qué había pasado en Chile o en Argentina en sus dictaduras. Es decir, nos ha permitido realizar también un viaje de comparación mutua entre los distintos contextos de violencia. Seguimos de viaje con Cristina Sánchez y Camila de Gamboa, en un viaje que ellas han descrito como un viaje de felices coincidencias, ¿verdad? Un viaje de caminos entrecruzados, donde las afinidades se terminan convirtiendo en las investigaciones alrededor de la violencia en nuestros tiempos. Entonces, cuéntenos ustedes qué han echado en la maleta en todos estos años para hoy en día decir, logramos esta publicación. Bueno, pues en nuestra maleta vienen con nosotros muchos autores fundamentales de nuestro siglo que han entendido la violencia. Yo resaltaría sobre todo a Hannah Arendt. Es una autora que es muy conocida aquí en Colombia. Me consta que se ha leído mucho, que aquí ha tenido mucho interés su análisis, sobre todo del mal banal, que habla tanto de la situación en Colombia y también del totalitarismo. También en la maleta pues vienen otros autores, como autores clásicos como Kant o como el filósofo Paul Ricoeur, por ejemplo, y otros muchos autores contemporáneos también como Michel Foucault, entre otros. Sí, yo agregaría también algunos autores que fueron muy importantes después de lo que ocurrió en el Holocausto, como Walter Benjamin. Creo que sigue siendo un autor que nos interpela incluso hoy en día, porque él se refería a que la historia, debido a la violencia que se han cometido en las sociedades, no puede ser la historia de los vencedores, sino tiene que ser la historia de los vencidos, es decir, de las víctimas, de las personas, grupos humanos que permanecen invisibles, digamos, durante los conflictos y que sin embargo son los que los padecen. Y que luego cuando queremos hacer memoria y para efectivamente hacer justicia, es necesario de alguna manera recordarlos, de alguna manera tenerlos presentes, de vidas que probablemente hubieran podido ser y no fueron. Todo eso, digamos, es importante. Y yo también me remontaría a alguien que a mí me parece fascinante, que creo que todavía sigue hablándonos a nosotros, obviamente de una manera que hay que hacer, digamos, como una traducción, y es Aristóteles, el cual siempre consideró que los contextos políticos
cuando tenían buenas instituciones, cuando tenían instituciones que eran virtuosas, podían generar, obviamente, no solamente buenas instituciones, sino buenos ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que esto es profundamente importante porque parte de lo que pasa con el mal contemporáneo, especialmente desde el punto de vista de lo político, es precisamente que nosotros no tenemos instituciones virtuosas o son instituciones de alguna manera que fomentan el mal, que desarrollan el mal y que causan todos estos traumas y afectan el carácter de las personas. Bueno, Cristina nos comentó que echaba ella en esta maleta primero unos autores fundamentales, después Camila echó otros, ahora es mi turno de echar cosas, pero sin explicarlas. Entonces quiero que hablemos, no sé si podamos empezar con Camila, ¿qué entendemos por el mal en esta publicación? Ahí hay algo muy importante y es que muchas veces desde la filosofía, pero no solamente desde la filosofía, sino desde otras áreas del conocimiento, cuando hablamos de mal, inmediatamente pensamos en religión y pensamos en pecado o muchas veces pensamos en cuestiones que no dependen exclusivamente de los seres humanos, como por ejemplo accidentes o tragedias que causa la propia naturaleza. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al mal, estamos refiriéndonos a lo político. Y en la referencia a lo político, definitivamente nos estamos refiriendo a los seres humanos, a males que ocurren dentro de la sociedad, pero que son causados y cuyos efectos afectan a los seres humanos. Y ahí entonces estamos refiriéndonos específicamente a regímenes políticos que muchas veces son los que en un momento determinado producen ese mal y afectan a las sociedades, a las personas y a las propias instituciones. Es decir, estamos haciendo referencia a las dictaduras, bien de izquierda o de derecha, estamos refiriéndonos a guerras civiles que ocurren muchas veces en los países en donde se confrontan grupos de una misma sociedad. Estamos refiriéndonos también a las guerras internacionales, en donde hay muchos países que entran en conflictos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero que ocurren hoy en nuestros días, especialmente en el caso, por ejemplo, de África. Y también nos estamos refiriendo a algo muy específico, obviamente, que es el conflicto armado. Y nos estamos refiriendo, obviamente, a Colombia. Como Colombia, ha vivido un conflicto armado por muchísimo tiempo y este conflicto, aunque no está toda la sociedad involucrada en el sentido de que es como una guerra civil, sí es un conflicto con una cantidad de actores que nos siguen afectando. Camila, ya nos has dicho que Colombia es uno de los países que se aborda en el libro. ¿Qué otros países o qué otros casos encontraremos en este libro? Bueno, sí, no solamente es Colombia, es decir, no es un libro que sea específicamente sobre el contexto colombiano, sino que es un libro que puede hablar a Colombia a través de otros países. Estos otros países que aparecen son, claro, Alemania con todo el acontecimiento del Holocausto. Aparece también Chile, la dictadura chilena. Aparece Argentina, el caso del juicio posterior a los dictadores, a los perpetradores, y aparecen también, yo creo, un sentido de la globalización, es decir, no un país concreto, sino de qué manera la globalización está también creando un tipo de daño masivo hacia las personas. Yo insisto también en lo que acaba de decir Camila, en el sentido de que este libro lo que nos planteamos es el mal político, y es un mal que no nos muestra solamente o no únicamente personas de un carácter malvado, diríamos, sino instituciones que hacen que las personas adopten determinados comportamientos. Es decir, la cuestión no sería por qué este criminal X, pongámosle el nombre que sea, desde Adolf Eichmann a Pablo Escobar a cualquier otro, ¿por qué hizo esto? Sino qué es lo que esta sociedad permite que existan Pablo Escobares, que existan Adolf Eichmann, que existan este tipo de criminales. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de instituciones políticas son las que hacen posible que emerjan ese tipo de personas? Yo creo que ese es uno de las líneas fundamentales de nuestro libro. En relación con lo que señala Cristina, y para complementarlo, yo creo que aquí hay una cosa que es profundamente importante, y es que muchas veces cuando estamos mirando sociedades en donde ocurren estos males, nos quedamos fijados como sociedad
en los actores particulares, los protagonistas que realizan las acciones. Y muchas veces esto nos deja de lado todos los comportamientos que nosotros como sociedad hacemos y que permitimos de alguna manera o incluso aceptamos o somos indiferentes frente a esto que está ocurriendo. Y eso es profundamente fundamental, es decir, lo que nosotros queremos de alguna manera en este libro es interpelar a las sociedades, que las sociedades se pregunten por qué en sus sociedades ocurre esto, por qué en sus sociedades ocurrió o siguen ocurriendo y qué tenemos que hacer para evitar que algo así vuelva a ocurrir, porque parte, digamos, de lo que nosotros señalábamos en uno de los congresos que hicimos eran los residuos del mal, es decir, de todas maneras son sociedades y nos pasa a todas las sociedades del mundo, en todas las sociedades hay un pasado del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo, pero muchas veces nunca hacemos bien la tarea y dejamos cosas, digamos, como la semilla del mal está ahí. Y es muy posible que si se dan cierto tipo de contextos, eso vuelva a ocurrir. Y entonces para nosotros es muy importante que las sociedades se miren a sí mismas y que se pregunten qué es lo que están haciendo y además también qué participación o qué tipo de apoyos están teniendo para que efectivamente esas cuestiones ocurran. Y ahí quisiera simplemente hacer una referencia a Jaime Malamud, que es uno de nuestros autores en las fuentes del mal, él escribe y él decía una cosa muy importante en el caso de Argentina. Y él decía, en el caso de Argentina lo que pasó es que nos dividimos como sociedad en nuestro imaginario entre víctimas y victimarios. Entonces los victimarios eran los malos y el resto de la sociedad eran las víctimas. Y eso no nos permitía mirar cuál era la responsabilidad que teníamos nosotros, política y moral, frente a lo que ocurrió. Y eso es profundamente importante, especialmente pienso yo en un caso como el colombiano, en donde muchas veces pensamos que eso es como algo que está ocurriendo allá, pero que no tiene que ver con nosotros, y sí tiene que ver con nosotros. Bueno, una última pregunta antes de cerrar nuestro baúl, que ya está gigante, e irnos de viaje, es para quienes nos están oyendo, ¿desde dónde, desde qué área del conocimiento vamos a abordar estas temáticas? Bueno, pues las personas que escribimos este libro venimos de la filosofía del derecho, venimos de la ciencia política, venimos de la antropología. Diríamos que humanidades y ciencias sociales son las perspectivas que adoptamos en el libro, siempre teniendo en cuenta este componente fuerte de pensamiento político, de teoría política. Ese es nuestro interés. Bueno, estamos de viaje con Cristina Sánchez y Camila de Gamboa hablando sobre nuestro libro Cartografías del Mal. Después de echar todo eso en la maleta, yo me quedé con la sensación que este viaje, y quienes nos están acompañando, es un viaje de confrontación, ¿no? Es un viaje que quienes nos estamos aceptándolo, y no solo en este programa, sino en la vida, estamos aceptando a mirarnos a nosotros mismos y cuestionar qué es lo que estamos haciendo como sociedad y nosotros como elemento fundamental de una sociedad. Lo que me lleva a preguntarme algo que Cristina nos dijo al principio, y es ¿qué están haciendo las sociedades para reproducir personas que hacen daño? Ustedes ya han contestado esa pregunta porque, son 11 investigadores, diferentes formas de abordar el mismo problema. ¿Existe una respuesta concreta para eso? ¿Y cómo hacían para analizarlo con otras 9 personas? Bueno, algo que nos quedó claro a lo largo de toda la investigación es que no existe el remedio frente al mal o un remedio frente al mal, ¿no? Sino que son varias las vías. Entre esas vías, las que siempre nos aparecían en los distintos contextos eran lo siguiente: la importancia del espacio público. Es necesario tener espacios públicos de deliberación. Y esto es difícil en las sociedades de masa contemporáneas. ¿Por qué? Porque están compuestas por individuos aislados, pendientes nada más que de su bienestar privado y no del bienestar público. La idea de una res pública, de una
república, de un bien común, ¿no? Esto nos parecía fundamental. Ligado a este espacio público, claro, la posibilidad de tener deliberación pública, una deliberación pública genuina. Los fake news, por ejemplo, están afectando mucho cómo la mentira está ocupando el lugar de la verdad. Es decir, nos encontrábamos con muchos obstáculos para realizar realmente esa deliberación pública. Y una deliberación pública, entonces, que tiene que estar formada por ciudadanos, por una ciudadanía responsable y juiciosa, en el sentido del juicio kantiano. ¿Qué supone esto? Según Kant lo definía, era la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en el lugar de los otros, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Ser conscientes, tomar posiciones respecto a los otros. No vivimos aislados, vivimos en comunidad. Cuando se cortocircuitan todos estos lazos, es mucho más posible que las fuerzas violentas ocupen el lugar del espacio público y que anulen completamente ese juicio ciudadano tan importante para confrontar el mal. Gracias, Cristina. Camila, ¿y tú crees que contamos con herramientas para afrontar el mal? ¿Y todas son herramientas universales? Bien, yo creo que hay unos aprendizajes que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que recoger, digamos, del pasado. Y en ese sentido, uno a veces mira, digamos, y uno dice, bueno, pero es que habría una cantidad de cosas que son de alguna manera fáciles de lograr, pero obviamente en los contextos no son fáciles de lograr. Y pues añado a lo que señala Cristina, obviamente, primero estos males son producidos en lo político, luego tienen que volver a pasar por lo político para transformarse. Es decir, es algo que tiene que ocurrir en el espacio público y como señala Cristina, es importante entonces volver a reconocernos a nosotros como seres humanos, como ciudadanas y ciudadanos, que podemos construir, digamos, un presente y un futuro más promisorio a través del diálogo, a través de instituciones democráticas, a través del respeto al Estado de Derecho, a través del respeto hacia los otros seres humanos y que además sea de alguna manera algo que se haga con justicia. Es decir, nosotros no podríamos simplemente pasar la página, tener, digamos, una justicia simplemente amnesia y olvido y seguir, sino que necesitamos reconocer eso que ocurrió. Y parte de lo que nos pasa, y les ha pasado a todas las sociedades, digamos, que han pasado, digamos, por estos fenómenos de violencia en los regímenes políticos, es que no son capaces de reconocer el pasado. No es que no conozcan el pasado, sino que no lo reconocen públicamente. No son capaces de decir, esto fue lo que ocurrió y entonces ahora hay que hacer estas transformaciones para evitar que esto vuelva a ocurrir. Sino tienen visiones profundamente simplistas del pasado, que además, como señala Cristina, vuelven y se repiten. Entonces sabemos que en España ocurrió esto, que estuvo Franco, sabemos que hubo una guerra civil, sabemos que en Colombia ha habido conflictos, que ha habido además una democracia totalmente excluyente y cerrada, sabemos que mil cosas y no obstante muchas veces nos hacemos cargo de ese pasado, no tratamos realmente de hacer las transformaciones y reconocer lo que ocurrió. Entonces lo que repetimos somos ciclos de violencia sobre otra violencia sobre otra violencia. Por ejemplo, en el caso colombiano, uno no puede decir que sea lo mismo lo que ocurrió en la violencia durante los años 50, pero sí nosotros dejamos de hacer una gran cantidad de cosas en ese momento para efectivamente hacer unas transformaciones que permitieran que las generaciones de ese momento vivieran una sociedad distinta. Y entonces lo que hacemos es como armar capas de violencia una sobre la otra que nos impide, digamos, realmente poder vivir en una sociedad más pacífica, que es justamente, digamos, el momento de peligro, volviendo a Benjamin, que estamos viviendo en este momento en Colombia. Camila, estábamos hablando antes de nuestro corte sobre las herramientas que podemos tener para enfrentarnos al mal. ¿Tú creerías que el perdón podría ser una de estas herramientas para evitar esas situaciones que tú nos has descrito de amnesia o de ciclos que se repiten? Yo creo que ahí es importante entender el perdón. El perdón es una acción moral que implica el reconocimiento de responsabilidad.
y de las consecuencias que se derivan de reconocer ese daño que se ha causado. Creo que muchas veces se entiende el perdón simplemente como condonación y es como voy a pasar la página y voy a hacer como si eso no hubiera ocurrido. Y eso no es el perdón. El perdón es cuando el ofensor reconoce el daño, reconoce que ese daño se lo causó a una persona, realiza medidas para restaurar el daño y promete además no volver a hacerlo, ni con respecto a esa persona que ofendió, ni con respecto a ninguna persona. Eso implica que de alguna manera se separa de ese tipo de acciones y de los principios que guiaron su acción. O sea que ahí, en la base de eso está la responsabilidad. Y está, obviamente, además, que es una acción libre tanto del ofensor como del ofendido. Lo que sucede, lo que ha sucedido al menos en el caso colombiano, es que muchas veces se entiende que el perdón puede ser sustituto o una condición necesaria de la justicia o una condición necesaria de la reconciliación. Y esto es profundamente privado de cada, ofendido que tiene la facultad de decir, sí, quiero perdonarlo, pero eso no significa que perdonarlo sea asumir como si no tuviera responsabilidad. Muchos de las personas que piden perdón, de todas maneras tienen que ir tienen que responder ante la justicia por lo que hicieron. O sea, una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Entonces, porque muchas veces pues aquí se tiene como la idea de que eso es lo mismo y entonces que vamos a tener que perdonar a ofensores que ni siquiera se han arrepentido por lo que han hecho y pues obviamente eso no es la idea del perdón. Entiendo. Bueno, Cristina, hemos hablado de los temas fundamentales del libro, temas transversales en cada uno de los artículos, pero me gustaría que antes de despedirnos de nuestros oyentes, les marquemos la ruta diciéndoles cuáles son las partes del libro. Bueno, no fue fácil organizar el libro dada la temática, la amplitud, pero la estructura que finalmente aparece en el libro es una primera parte dedicada al lenguaje del mal, qué tipo de lenguaje adquiere este mal, tanto en la modernidad como en el momento contemporáneo de neoliberalismo. Una segunda parte la titulamos Frente a la violencia que hacemos cuando estamos ya instalados en esa violencia, y aparecen temas como pensar el mal o pensar contra el mal, aparece el tema de las emociones, qué papel juegan las emociones, el perdón, las disculpas políticas o los juicios a los responsables de las violencias. Y por último, la última parte sería qué ocurre después del mal, cómo enfrentamos ese mal una vez que ha ocurrido desde el punto de vista de la memoria. Pero lo titulamos La memoria y sus luchas, porque no es fácil la construcción de una memoria y de una memoria colectiva. Y ahí analizamos el caso de Alemania a través ya de 3 generaciones, desde que ocurrió el Holocausto hasta nuestros días, y el caso chileno también desde un punto de vista intergeneracional, es decir, la memoria de los hijos, que en ese momento eran niños y adolescentes, de los desaparecidos en la dictadura chilena. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por nuestro libro Cartografías del Mal. A mí me pasan 2 cosas acá. Una, me pongo muy feliz de que las personas que han participado de este libro estén aquí, pero se acaba muy rápido el tiempo. Entonces siempre hay que decirle a nuestros oyentes, acuérdense que hoy empieza el viaje, pero realmente termina es en una librería buscando nuestro libro Cartografías del Mal. Cristina, Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo me voy con muchas preguntas, espero que quienes nos han oído también y con ganas de cuestionarme mucho sobre nuestra sociedad actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Bueno, queridos oyentes, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.